Vamos a ver cómo se trabaja con porcentajes en cascada. Esto es, porcentajes que se aplican de forma reiterativa. En este caso son de descuento, pero también podrían ser incrementos. Supongamos un precio inicial de 200 al que aplicamos un descuento inicial del 10%, con lo cual reducimos esa cantidad. Sobre esta cantidad aplicamos un 8, sobre la anterior un 5, sobre la que hemos obtenido un 2 hasta llegar al precio final. Vamos a ver que es indiferente el orden en el que se apliquen los descuentos para llegar al precio final. Se puede calcular simplemente multiplicando 200, que es el precio inicial, por 1 menos cada uno de los descuentos. Esto es, a este precio podríamos llegar simplemente multiplicando 200, que es la cifra inicial, por, y hay que hacer 1 menos el 8%, 1 menos el 10, el orden da igual. Vamos a indicarlo como 0,9, que sería 1 menos el 10%, por 0,92, que sería 1 menos el 8%, 0,95 y vamos a multiplicar por 0,98. Y llegamos a la cantidad final a la que llegamos con esta tabla. Aquí lo hemos hecho aplicando el producto, 1 menos el descuento, y reiterando esa operación. También se puede hacer de otra forma, y es calcular primero en una columna quién es 1 menos el descuento. Y así tenemos 90%, 92, 95, 98. Luego vamos a calcular el factor de descuento. El factor, como su propio nombre indica, lo que hace es ir multiplicando elementos. Partimos de un factor 1, que sería un 100%, y para calcular el factor lo que hacemos es el anterior por esta celda. Y eso se copia hacia abajo sin dólares. De tal forma que en la última lo que tenemos es simplemente el producto de el factor de todos los descuentos. Esto es, lo que tenemos es lo que hemos calculado aquí en toda esta zona. De hecho, si señalamos esto y pulsamos F9, Excel lo que permite es evaluar esta zona de la fórmula. Y al pulsar F9, vemos que este número y este coinciden. Y así podemos calcular la columna del precio y ver al multiplicar por el factor cómo va cambiando hasta llegar al precio final. Por lo tanto, lo hemos visto de tres formas, que en realidad son la misma, para llegar a obtener el precio final con varios descuentos aplicados en cascada. Supongamos una inversión de 10.000 euros que se distribuye en tres partes, A, B y C. Para la primera parte vamos a destinar un 35% de nuestro capital total, para la segunda un 40% y para la tercera el resto. Tenemos que calcular quiénes son los capitales destinados a cada uno de estos subproyectos y así, para calcular el del 35% sería el porcentaje por el total. Esa cifra la podemos poner con dólares para fijarla. Esto se hace pulsando la tecla de función F4 y así vemos que son 3.500 euros. Esta celda se puede copiar y pegar aquí y obtendríamos para el proyecto B qué importe se aplica. Copiamos la fórmula y la pegamos con control C, control V y vemos que son 4.000. Y en este caso lo que hay que hacer es el complemento. Hay que hacer 1, que es el 100%, menos cada uno de los porcentajes anteriores. Menos el 35 y menos el 40. Vemos que es un 25%. Copiamos nuevamente la fórmula con control C, control V, pegamos y podemos comprobar que si sumamos todo esto, el valor obtenido
tiene que ser 10.000. Aplicamos la suma a todo el rango y vemos que efectivamente son 10.000. En este caso vamos a ver un problema que se titula acometer dos inversiones simultáneamente. El enunciado del problema dice así: disponemos de un total de C euros, con los que acometemos simultáneamente dos inversiones A y B. La inversión A supone un desembolso del 40% de su capital y la inversión B destinamos el resto. Ambas inversiones tienen una duración de un año. Con la operación A obtenemos una rentabilidad del 10% anual, llegando a un montante final de 880 euros. Calcular el montante final total alcanzado sabiendo que la rentabilidad obtenida con la inversión B ha sido del 8. Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Primero indicamos los datos, que son estos. Nos dan el CN, que es el capital final de A, que son 880. Nos dan el porcentaje de la inversión A, que nos dicen que es un 40%. La rentabilidad de A, que nos dicen que es un 10%. Y la rentabilidad de B, que nos dicen que es un 8%. Y con esto tenemos que calcular el resto. Vamos a ir siguiendo cierto orden. Primero calculamos el porcentaje de B. Nosotros sabemos que si de A hemos invertido un 40, de B tiene que ser el complemento. Por lo tanto, es 1 menos el porcentaje que hemos destinado a la otra inversión. Ahora vamos a calcular quién es el capital inicial de A. Para calcular el capital inicial de A lo podemos hacer sabiendo que el montante alcanzado son 880 y que la rentabilidad de A durante un año ha sido del 10. Por lo tanto, podemos dividir ese capital final entre 1 más la rentabilidad. Ya sabemos que lo que se invirtió fue 800 euros. Si ya sabemos lo que se invirtió en A y sabemos el porcentaje, que es el 40, podemos calcular el total de capital disponible inicialmente. Y eso se hace dividiendo 800 entre 0,4. Ya sabemos que teníamos 2.000 euros. El capital de B es el 60%, con lo cual se multiplica el 60 por 2.000. Ese sería el capital inicial. Y transcurrido un año, y sabiendo que vamos a trabajar al 8%, podemos calcular el capital final, como el capital inicial de B por 1 más ese 8%. Si ya conocemos el capital final de B y ya conocíamos el capital final de A, la suma nos dará el capital final total, que es lo que nos pregunta el problema. Y aquí vamos a hacer una comprobación. Supongamos que partimos de un capital de 2.000. Ese capital parte se destina a la inversión A, un 40%, y parte a la B, un 60%. Por lo tanto, si multiplico 40 por 2.000, obtengo que el 40% de 2.000 son 800 y el 60% de 2.000 son 1.200. La suma de ambos tiene que dar 2.000 y aquí se comprueba. Los tipos de interés o rentabilidad que yo obtengo por la inversión A son del 10 y por la B del 8. Vamos a calcular quién es el capital final para la inversión A. Si yo parto de 800 euros y durante un año obtengo un 10%, llego a 880. Se calcula como capital inicial por 1 más el tipo de interés. En el caso de la inversión B, exactamente igual. Parto de 1.200, se incrementa un 8 y he tenido una rentabilidad que puedo calcular llegando a un montante final de los 1.200 por 1 más el 8%. Si sumo los capitales finales, obtendré el capital final al que llego. Y sabiendo el capital inicial y el capital final, podría calcular qué rentabilidad media ha tenido la operación. Yo por mis 2.000 euros he obtenido una rentabilidad media que puedo calcular y es del 8,80. Y así hemos visto un caso de inversiones simultáneas.
Vamos a ver un caso de incremento de precio. El problema dice así. Un panadero vende el kilo de pan a 2,50 euros. Si aumenta el precio un 8%, calcular por cuánto venderá una canasta llena de 67 barras de pan de 196 gramos cada una. Bueno, primero los datos. Indicamos que el kilo de pan se vende a 2,50, se ha incrementado un 8% el precio, la canasta tiene 67 barras y cada barra pesa 196 gramos. Bueno, pues directamente lo podemos calcular. Tomaríamos C14, que es los 196 gramos, y lo dividimos entre 1000. Esto lo que nos permite es calcular qué fracción de un kilo es la que tiene una barra. Si eso lo multiplicamos por C13, que es el número de barras, estaríamos calculando qué fracción de un kilo hay en el número total de barras. Y si eso lo multiplicamos por C11, que es el precio, tendríamos el precio de toda esa masa de pan. Eso se puede incrementar como 1 más el 8% y nos daría el precio final, que son 35,46, es ya con el incremento cuál es el precio de esa canasta de pan. Bueno, pues hasta aquí hemos visto cómo trabajar con porcentajes de diferente forma, y es muy importante recordar que no es lo mismo un porcentaje aplicado sobre una base que sobre otra. Hay que siempre tener en cuenta, cuando trabajemos en temas financieros, sobre qué base estamos trabajando.